Vamos a esta hora con nuestra invitada, es María Jara, especialista en la regulación de transporte. Mari, ¿qué tal? Bienvenida. María Jesús, gracias. Bueno, en 28 de julio, en el mensaje a la Nación, una de las noticias positivas fue sin duda la unificación y que por fin Lima y Callao tendremos una unidad de transporte único. ¿Qué significa unificar este sistema de transporte, que no es lo mismo que hablar de tráfico? Efectivamente, estamos hablando de la actividad económica por la que un usuario, una persona paga una tarifa para ser trasladada. De eso estamos hablando, no estamos hablando de la señalización de las vías, la construcción de la infraestructura, de eso no estamos hablando de los servicios de transporte. Ahora, bajo un mismo territorio, Lima y Callao, ya conurbados, con una continuidad urbana, vamos a tener una única autoridad que se haga cargo de regular, de planificar, de sancionar y fiscalizar. Así es. Todo el sistema de transporte urbano. Nosotros tenemos diferentes sistemas, en realidad, dentro de la red del sistema de transporte ya creado en la ordenanza 1613. Tenemos el Metro de Lima, tenemos el Metropolitano, tenemos los 5 corredores complementarios, los corredores de integración. Todos estos modos van a ser regulados, planificados bajo un único criterio por una única autoridad. Ya no vamos a tener la Gerencia de Transporte Urbano y Protransporte y luego la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y por el otro lado la Gerencia de Transporte del Callao. Ahora todos van a ser absorbidos por esta entidad es que ya se encarga, ¿no? La Autoridad de Transporte Urbano, una sola instancia, una sola autoridad que va, como tú has señalado, a tener todas estas funciones, monitorear, fiscalizar y emitir las normativas. ¿Qué significa, digamos, que son absorbidas varias gerencias, entiendo, a nivel de Lima, Callao? Significa que digamos, desde una perspectiva legal, se va a modificar la Ley Orgánica de Municipalidades necesariamente y, por lo tanto, esta iniciativa de ATU tiene que pasar por la Comisión de Constitución para que evalúen bien cuáles van a ser las implicancias en la Ley Orgánica de Municipalidades, de pronto en la Constitución, para que después no sea atacable. Correcto. Va a ser una única entidad y eso es importante decirlo, que ya no va a estar regulada, digamos, va a estar dirigida por un consejo directivo. Así es, ¿quiénes la integran? Esa era la pregunta. Bueno, van a ser representantes del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Vivienda y de los municipios en función a su participación, digamos, a su proporción poblacional. Las reglas, cómo se van a elegir a estos representantes, se delegan al reglamento. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta ahí que este reglamento debería ser similar a lo que ocurre en el caso de la elección de los organismos reguladores, en los que hay perfiles ya determinados, públicos, gente que sea bien capacitada. Eso es muy importante, ¿no? Que y tenga concursos conocimiento públicos, del tema. porque no queremos que sean personas que interesen ni a dedo, ni que representen intereses políticos o intereses económicos que no necesariamente son los más correctos, ¿no? Correcto. Ahora, entiendo que la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Gerencia de Transporte del Callao y también Protransporte se unifican, ¿no? Así es, más la autoridad del tren eléctrico. Caramba. Todo ahora se vuelve una única entidad que, además de unificar estos modos de transporte, se cambia la naturaleza de la actividad. En este momento el servicio de transporte es un servicio sujeto a las reglas del libre mercado. Así es. Es por eso que los usuarios a las 10 de la noche ya no utilizamos un servicio formal, sino que tenemos que vernos condenados a tomar autos colectivos o cualquier otro vehículo privado, ¿no? Prácticamente. Así es. Bien, siendo servicio público, ahora se aprueba una política de subsidios. Por fin, esta política, además que va a unificar, ¿no es cierto?, las funciones porque siempre que había un accidente, y esto lo vimos incluso también en San Cristóbal, ¿no? En el accidente en el Cerro San Cristóbal, en el sentido de que por un lado se dispara Lima, por otro lado es el Callao, ¿no es cierto? Ese tipo de situaciones o el tema de interdistrital ya no va a suceder, ¿no? Claro, en realidad lo que nosotros hemos visto es que los municipios provinciales, y no solo en el caso de Lima, en general,
han estado básicamente librados a establecer su regulación por cada tipo de servicios. Y el Ministerio de Transportes, que ejerce el rol rector, no ha estado acompañando en detalle. Por ejemplo, la regulación del servicio turístico es una regulación muy laxa, que no se ha actualizado pero en ¿y más ahora de cómo va a 15 funcionar? años. Porque también el servicio turístico entiendo que va a formar parte, o sea, está Sí, todo ya involucrado. Está incluido. Entonces, esta autoridad, lo cual, mientras no se forme, no quiere decir que las gerencias actuales y los municipios no completen la regulación. De hecho, lo deberían hacer. Ya deberíamos estar esperando que en Lima sepamos cuáles son los circuitos turísticos, cuáles son las características de los vehículos que pueden brindar el servicio, porque mientras no entre en operación la ATU, los municipios provinciales... ¿Para cuándo se tiene previsto? Ya el ministro ha dicho, son 100 millones, me parece, ¿no? Son 100 millones para la reorganizar, digamos, toda esta unificación, sí, es para la transferencia. ¿Qué tiempo va a tomar? ¿Cuándo estaremos ya? Yo creo que no menos de un año. Un año, no menos de un año. Pero mientras tanto, la responsabilidad está todavía en el campo de los municipios provinciales. Y por lo tanto, nosotros deberíamos esperar que, por ejemplo, la implementación de los corredores complementarios vaya avanzando, que se vaya avanzando también en rescatar el orden. Hay una informalidad muy grande que está poblando las vías y que está interfiriendo con la gestión de los actuales concesionarios. De lo que se trata y lo que señalan también, digamos, los peatones, las personas que utilizamos, ¿no es cierto?, el sistema diario, es que hay un gran desorden. Claro que sí, hay un gran desorden. Por los distintos sistemas de transporte. Así es, y porque también los municipios no destinan los recursos porque tampoco tienen mayor esta autoridad, ¿no? Mari, por ejemplo, el hecho de tener un puente que la gente no esté contento, que haya un tema del óvalo o la infraestructura, ¿quién va a ver eso? A ver, el mandato de la autoridad es para la, digamos, construcción de determinada infraestructura complementaria a la prestación del servicio. O sea, no se va a dedicar a señalizar las rutas. Eso es tránsito y eso lo va a seguir viendo la municipalidad. Ahora, evidentemente, cuando hay infraestructura que interfiere en la gestión de tránsito, de transporte, las autoridades, las que están obligadas a hacer las gestiones frente a la autoridad competente para revertir esta situación y acondicionarla a las necesidades de las personas. Bueno, en todo caso hay que esperar todavía, ¿no?, este tiempo para tener esta ATU. Pero hay que estar vigilantes porque no debemos perder que siempre ocurre que, por ejemplo, cuando se creó la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre, la SUTRAN, la vocación era de hacerla un organismo regulador. ¿Usted ha formado parte del grupo de trabajo de esta autoridad? Sí, cuando he sido superintendente de SUTRAN, cuando he estado a cargo de la Dirección General de Transporte Terrestre. Perfecto. Y ya desde la Gerencia de Transporte Urbano nosotros clamábamos, digamos, bien, entonces en esta autoridad son absorbidas prácticamente Transporte Urbano de Lima, Transporte del Callao, ¿no es cierto? Y por supuesto también Protransporte. ¿Qué está dentro de Protransportes? ¿El metro? Dentro del Metropolitano y los 5 corredores complementarios. Perfecto, ojalá. Orden en el transporte, es lo que necesitamos. Gracias a nuestra especialista en temas de regulación de transportes, María Jara. Esta mañana con nosotros. 10:40 de la mañana.